Esto es Conectando Emociones. Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire. Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana a toda la comunidad UPAP Radio que nos escucha. Ya están en una transmisión más de su programa Conectando Emociones. Pongamos nuestras emociones al aire a través de www.upap.gov.mx. Así es, y frente al micrófono su servidora Tamara, acompañada de mis compañeras Paola, Sarjay, Yuriko. Y no olviden seguir pendientes en nuestras redes sociales, UPAP Rectoría en Facebook y @UPAP Oficial en Twitter. Hola, soy su amiga Sarjay. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy les quiero preguntar, ¿cuántas veces se han preocupado por eliminar las cosas malas de su cuerpo? ¿Que han dejado de notar las que son bellas? Así es, muchas veces. Bueno, de seguro pensarán, ¿por qué esta pregunta? Pues bien, les quiero comentar que hoy tenemos una excelente entrevista acerca de los trastornos alimenticios, ¿verdad? Claro, y tenemos una invitada que nos podrá guiar sobre este tema, la psicóloga Juana Beltrán Landa, que nos acompaña el día de hoy. Pero antes, escucharemos una pequeña introducción a este tema. Yuriko, por favor. ¿Sabían que las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de tener trastornos de alimentación? Un dato interesante. Bueno, ahora le daremos la bienvenida a la maestra Juana Beltrán. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya dijeron, mi nombre es Juana Beltrán Landa y tengo la licenciatura en psicología y una maestría en psicoterapia gestal. Muchísimas gracias y bueno, pues este tema es muy interesante. Bueno, nosotros quisiéramos saber si es correcto como trastorno alimenticio. Quisiéramos saber si este término es correcto. Por supuesto, bueno, ha sido el término que se le ha asignado de manera coloquial, por así decirlo, o en unos inicios, pues así se le denominaba. Sin embargo, poco a poco en el manual de estadística que manejamos, manual de trastornos, se ha ido actualizando y hasta ahora en el DSM-5 se maneja como trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, ahí aparece una serie de clasificaciones. Vamos a definir los trastornos de la conducta alimentaria. Precisamente son enfermedades de salud mental que son muy complejas y multicausales. ¿Por qué? Porque no se tiene una causa definida. No podemos decir que su causa sea meramente psicológica o familiar o fisiológica. Entonces son multicausales y afectan principalmente a adolescentes y mujeres. Adolescentes y ahora pues ya anteriormente eran solamente niñas, ¿no? O sea, del género femenino. Sin embargo, ahora también se está dando en casos en género masculino. Ok, interesante porque, bueno, yo quiero comentar sobre la adolescencia. Sí creo que sea cierto eso porque a mí me pasó que cuando se entra a la secundaria, que son etapas de la adolescencia y todo eso, pues como que empieza un cambio total, radical, ¿no? Y es ahí donde tú empiezas, pues no, ya voy a comer menos o ya... Por el físico, ¿no? Por las ideas que te van dando, ¿no? Sí. A esa edad. Sí, por eso decía que es multicausal, porque precisamente en esa transición de la búsqueda o la de identidad es cuando empieza uno a querer así tal vez identificarnos con algún modelo, ¿no? Y bien, también son cuestiones pues socioculturales que impactan bastante en esta identidad y en este tipo de trastornos. Entonces, bueno, ya que lo definimos como enfermedades de salud mental, complejas, multicausales, que afectan a adolescentes y a mujeres, de acuerdo a la OMS, los ha ubicado como entre las enfermedades de mayor prioridad. E incluso, bueno, está catalogada como la tercera enfermedad crónica. O sea, cuando ya le agregamos el adjetivo de crónico, quiere decir que ya está así como que en un grado pues muy avanzado. Y bueno, abarca factores psicológicos, físicos, del medio ambiente, sociales, culturales. Y bueno, en cuanto a la clasificación, les comentaba en el manual, en el DSM-5, la denominación que tiene es como trastorno de evitación, restricción de ingestión de alimentos. Está así como que medio extenso el término y bueno, dentro de este rubro aparece, número 1, la anorexia nerviosa, número 2, la bulimia nerviosa, 3, los trastornos de atracones que le llaman,
Y el 4 son otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos no especificados. ¿Sí? Esta es la variante que se agrega en este manual, en la quinta versión, porque la anterior, en la cuarta -R o revisión, ahí aparecía como trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Entonces ese es el que como que se deriva o se desglosa en esta nueva versión. Ok, psicóloga, y ¿a qué edad empiezan con estos problemas? ¿Alguna edad en rango? No sé, ¿qué nos pudiera decir? Sí, pues se considera que entre los 12 a 18 años, pero bueno, puede parecer igual en la edad adulta, ¿no? Hay hasta, no sé, desde 25, incluso se han detectado casos que hasta los 50, 60 años. Pero bueno, ahí hablamos ya un poquito de deterioro a nivel fisiológico, ¿no? A nivel, por la edad hay un deterioro. Entonces, sí, algunas enfermedades crónico-degenerativas hacen que la persona, como resulta doloroso alguna enfermedad, entonces prefieren no comer o por algún tipo de reacción, ¿no? De rebeldía, por así decirlo, entonces mejor suprimen la ingesta de alimentos. Sin embargo, bueno, ya esa es sería otra clasificación. Pero sí, últimamente se han detectado igual en Europa hasta desde los 8 años. Escuchaba ayer en un programa, entonces desde los 8 años está comenzando y se está intensificando, y te digo, a tal grado que si ya ocupa el tercer lugar en enfermedades crónicas, pues sí es algo pues ya bastante alarmante. Complicado. Bueno, psicóloga, nos gustaría que nos mencionara cuáles son los factores que provocan estos trastornos. Sí, factores, pues te comentaba que pueden ser los psicológicos, en este caso algunas situaciones que haya pues estas crisis emocionales de la identidad, por ejemplo en la adolescencia, en ese lapso entre que no sabes si eres adulto, si eres niño, en esa etapa de transición, puede ser que haya esta crisis, ¿no? Que va aunado, por supuesto, a otras características conductuales, por ejemplo, pues el abandono, la inseguridad, tiene mucho que ver con la autoestima, la desatención que pueda tener en el hogar, conflictos familiares. Entonces, la persona, pues simplemente el niño, el adolescente reacciona, es una forma de llamar la atención, ¿no? Entonces empiezan a generar este tipo de trastorno. Eso sería como en el aspecto psicológico, pero considero que mucho depende de la sensación de seguridad que tenga el niño o el adolescente en su hogar, pues del amor, de la atención que tenga y cómo se le haya fortalecido la autoestima pues en toda su infancia. Es un niño que creció en un ambiente de amor, y aunque sus padres tengan que salir a trabajar y que lo dejen encomendado con algunas personales, ¿no? Personal de cuidado, pues el niño va a estar seguro y sabe que sus papás lo aman y que van a regresar y lo van a abrazar y lo van a atender. Pero otros niños que están abandonados en todo el día y que no le demuestran ningún gesto, ningún detalle de amor, pues entonces sí es donde empieza a haber ese sentimiento de soledad, de soledad, de abandono, y pues la incertidumbre de si me aman o no. Entonces ahí es donde empiezan este tipo de trastornos. Te decía, psicológicos, pues pueden ser factores físicos, en el aspecto de que no se gusta a sí mismo, ¿no? Su cuerpo, ves que está gordo, si está flaco, si está alto. Entonces, esos serían los físicos. Entonces, una vez que los niños, en la transición de la niña que empieza, hay una etapa de los 8, 10 años que se pone toda gordita, redondita, y de ahí es para empezar a darle la silueta a su físico, ¿no? Entonces, en esa transición es cuando pueda empezar a suprimir la ingesta de alimentos por verse mejor. Es complicado, ¿no? Porque sí son muchos factores los que te llevan a sufrir este tipo de problemas, de trastornos, ¿no? Pero bueno, es momento de dar un corte institucional y por supuesto que vamos a regresar con esta entrevista. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental, las mujeres adolescentes y jóvenes representan el 90% de los casos. Niñas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, las mujeres con trastorno de estrés postraumático, las niñas adoptadas y la genética pueden también ser una razón para padecer un trastorno alimentario. Así como determinados factores psicológicos te pueden predisponer a desarrollar un tipo de trastorno a la alimentación. La persona que padece esto suele tener pérdida del sentido de la realidad, utilizando los medicamentos y el control de los mismos para tratar de compensar sentimientos y emociones que le llegan a abrumar.
Para prevenir este tipo de trastorno, es importante que acudas al psicólogo, ya que ellos desempeñan un papel vital para un tratamiento exitoso. Los psicólogos son miembros integrales de un equipo multidisciplinario que es necesario para brindarte una atención adecuada. Como parte de esta prevención, también puedes consultar a un médico para descartar enfermedades y determinar si se corre peligro físico inmediato. De igual manera, puedes solicitar un nutriólogo que te ayude a evaluar y mejorar el consumo nutricional. Esto es Conectando Emociones. Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire. Amigos, ya estamos de vuelta en su programa Conectando Emociones. Sigamos poniendo nuestras emociones al aire, transmitiendo a través de www.upap.gov.mx. Durante este corte escucharon el soundtrack de la película Hasta el Hueso,
dirigida por el director Martin Oxon y protagonizada por la conocida Lily Collins. Es una película la cual queremos recomendar ya que está muy aunada y enfocada a estos temas que estamos abordando en el día de hoy. Bueno, esta película trata sobre los trastornos alimenticios y para hacer un dato interesante, Lily Collins aceptó el papel principal porque durante su adolescencia sufrió de anorexia y fue una forma de retomar su infancia y lograr enseñar cómo superó este problema. Qué interesante, la verdad. Bueno, retomando, psicóloga, usted comentaba de los niños que tenían problemas como falta de amor y, llamar la atención. Ahí se puede decir que los niños entran en ansiedad y empiezan a comer o dejar de comer. Sí, por supuesto. De hecho, estos trastornos de la conducta alimentaria, una de las características va a ser esto, que los síntomas van a ser, o el trasfondo más bien, van a ser la ansiedad, la depresión o bien estos rasgos obsesivo-compulsivos. Entonces van a ir de la mano. Vaya, si hay un trastorno de conducta alimentaria es porque se tiene que satisfacer como esa ansiedad, esa necesidad de realizar algo, en este caso es el consumo de alimentos. ¿Qué indicios podrían alarmarnos para que pensemos que ya es un problema o es parte de un problema? Es un trastorno. Bueno, aquí en el manual de diagnóstico que manejamos, se dice que tiene que haber por lo menos de 2 a 3 veces a la semana y durante 3 meses. Si ya es así como muy continuo, es la manifestación del consumo de alimentos, o al contrario, supresión del consumo de alimentos, entonces sí hay que verificar y asistir inmediatamente al médico, todo un equipo multidisciplinario. Pero generalmente los padres muchas veces pues no nos damos cuenta, porque los niños o el hijo o nuestro familiar hace escondidas, ¿no? Se oculta para que no ser descubierto que está teniendo este exceso de consumo de alimento. Entonces por eso es que a veces la familia se da cuenta cuando ya está totalmente bajo de peso, si es anorexia, cuando ya está anémico, cuando ya se desmaya, cuando ya tiene la presión baja, algún síntoma, y entonces pues tiene que ser urgentemente hospitalizado. Entonces sí, a lo mejor los padres dicen, está bajando de peso, ¿por qué será? Ay, pues es que ya estoy cambiando, ¿no? O ya estoy creciendo. Y los padres lo dejamos en eso, en que estamos creciendo los hijos, pero no es realmente porque ya existe este trastorno. Entonces, generalmente, pues lo que más decimos es que tenemos que estar forzosamente pendiente de todas las conductas que hagan nuestros hijos. ¿Sí? Psicóloga, me gustaría saber si esto lo podemos considerar como herencia, este tipo de trastornos. Herencia, pues desde el punto de vista social, considero que sí. Sí, por supuesto, porque le comentaba que sí, una mamá, por ejemplo, yo pudiera estar así comiendo y luego mi hija de momento me cacha que estoy yendo al baño y vomitando, pues entonces ella va a crecer con la creencia de que eso es lo más natural y que pues si yo lo hago, pues los hijos imitan todas nuestras conductas, positivas, negativas, ¿no? Funcionales o disfuncionales, definitivamente. Entonces hay un proceso de identificación, no porque lo quieran hacer, es un proceso que es conductual y es el proceso de identificación. Entonces sí, por supuesto que puede heredarlo, bueno, a nivel social. A nivel genético, pues podría ser así como un rasgo de personalidad. Como sabemos, es un porcentaje mínimo, la personalidad, ya en el ADN traemos características de personalidad también de nuestros padres, y entonces pues muy probablemente, no te puedo decir ahorita en este momento el porcentaje, pero sí considero que debería haber un porcentaje en donde hay esa predisposición, pero considero que la mayor parte del porcentaje es hereditario, pero a nivel social o de imitación. Claro, es como lo mencionaba hace un momento, influye mucho esa parte de la educación, ¿no? Porque uno desde pequeño sigue patrones, ¿no? Tú observas lo que hace tu mamá, lo que hace tu papá, y crees que porque ellos lo hacen está bien y ya tú tienes que seguir esa idea, ese patrón, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Cuando llega una persona con algún problema de estos, ¿qué pasa? ¿Cómo puede tratarlo?
Pues si llega, tiene que llegar voluntariamente, y llega voluntariamente porque ya sea que en la escuela le sugirieron, lo canalizaron y la mamá, bueno, o el papá, los padres están preocupados, la familia, y entonces lo llevan a algún tipo de consulta psicológica o terapéutica. Entonces, bueno, una es que se va a resistir de inicio, es muy probable que el paciente se resista a recibir el tratamiento porque no hay conciencia de enfermedad. Entonces, ya que llegó, pues ahí sí nuestra labor es motivarlo a que tome conciencia de que tiene una enfermedad, de mantenerlo motivado para que haya y que no se resista al cambio, ¿sí? Entonces es mantenerlo motivado, que tome conciencia de que es una enfermedad y que no se resista al cambio. Ya que tenemos esto, bueno, pues entonces estos elementos, pues podemos comenzar a intervenir. Muchas veces hay que comenzar con la parte psicoeducativa. Es decir, que informarles sobre las cuestiones alimenticias, las porciones, el tipo de trastorno que tiene y que, bueno, no es algo grave, que no es, a veces sí ya es un trastorno, de hecho está considerado como un trastorno de tipo psiquiátrico. Entonces muchas veces tienen que, ¿cómo se dice?, medicarlos los psiquiatras con ansiolíticos o antidepresivos primero, ¿no? Para bajar así como ese nivel de ansiedad que lo haga a tener la compulsión de comer. Entonces, bueno, a nivel clínico, terapéutico, como en mi caso, eso es lo que se hace. Les decía, reitero, motivarlo, que tomar conciencia de que está enfermo y que no se resista al cambio. Ya que tenemos esos elementos, entonces podemos intervenir en el autoimagen, el autoconcepto, autoestima y pues fortalecer muchísimo la valía personal. Bueno, ahorita que estamos tocando este tema, se me hace muy, muy interesante, la verdad, también cómo nuestra sociedad influye tanto en nosotros, ¿no? Porque a veces los eslogan nos muestran vamos a poner de ejemplo a las mujeres, ¿no? Delgaditas, cinturitas, y luego, bueno, hay personas que están gorditas y dicen, pues yo me quiero ver como ella. ¿Y cómo le hago? Pues voy a dejar de comer, o como y vomito, y cosas así, ¿no? Entonces yo siento que hay muchos factores que influyen en estos problemas, o yo lo estoy viendo así ahorita que me estoy dando cuenta. Sí, bastante. Y luego los mismos padres nos encargamos de, ya estás gordita, ya estás gordito. Y entonces ahí es donde empieza ese juego, ¿no? de la identidad, y que no eres tú ese sobrepeso, ¿no? Tú eres otra persona valiosa, pero bueno, sí estás subiendo de peso, pero se puede remediar con cambiar hábitos alimenticios, ¿sí? Entonces ahí es donde requiere mucho el apoyo de la familia y de los cuidadores, ¿no? En este caso de los adolescentes. Ya cuando es un adulto, bueno, pues sí, tomar mucho esa conciencia, y pues de inicio a veces sí se pide que haya una persona que le esté apoyando, ¿no? En el control del consumo de alimentos. Sí, porque bueno, más que nada los papás son los que influyen mucho, ¿no? Porque a veces sí te dicen, ay, estás gordito, como usted lo comentaba, y a veces te lo dicen así entre juego, ¿no? Sí. Pero tú ya te lo empiezas a tomar como que personal, como que, ay, sí es cierto, ¿no? Sí. Entonces sí, tiene mucho. Sí, es la imagen, ¿no? La imagen que nos venden, como tú dices, las modelos y demás, pero qué sacrificios hacen los modelos, que a veces nada más comen lechuga, por ejemplo, y alguna otra proteína, pero pues es mínimo, ¿no? Entonces están cambiando, también la sociedad ya está cambiando muchísimo, tanto que ya hay modelos, incluso con algunas capacidades especiales, modelos de otras tallas. Precisamente ahora que se habla de la inclusividad, pues entonces se tiene que abrir, y a nivel social considero que sí va a haber muchos cambios para que vaya pues disminuyendo, así como que quiero pensar positivo, aun cuando las estadísticas dicen que está incrementando el problema, pero habría que analizar a qué se debe este incremento. Súper interesante este tema. Vamos a regresar con más y con la psicóloga Juana Beltrán. Ahora vamos a escuchar el siguiente soundtrack de la película Hasta el Hueso. Esto es Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire. El problema de los trastornos de alimentación es psicológico, y por este motivo es esencial que desde casa se cuide muchísimo la autoestima, ya que los mensajes que recibimos de las personas que nos importan ejercen una enorme influencia en nosotros. Por ello, tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos a los demás, sobre todo a los niños y adolescentes, que todavía no tienen formada su personalidad y son muy influenciables.
Es importante que reciban muchos mensajes positivos de las cosas que hacen bien y reducir los mensajes negativos. Por ello, los padres deben fomentar la autoestima del hijo para que descubra sus capacidades y sus limitaciones, las acepte y aprenda a sentirse bien consigo mismo. Es muy importante ayudar a los jóvenes a no condicionar su cuerpo a una cuestión de apariencia que generalmente son reforzados gracias a los mensajes de estética, cánones de belleza y alimentación, como son las dietas milagrosas y los productos dietéticos, que lanzan algunos medios de comunicación y sobre todo los encontramos en la publicidad. Aunque no solo hay que tener presente los mensajes que damos a los demás, sino también a los que damos a nosotros mismos. Estos suelen ser mucho más duros y exigentes que los que enviamos a otras personas. Ser conscientes de ello y darnos permiso para cometer errores es esencial para el mantenimiento de una sana autoestima. También hay que ser conscientes de las cualidades y éxitos de los que puedes estar orgulloso. Es necesario transmitir la idea de que no hay cuerpos mejores o peores, siempre dentro de lo que es saludable. Cada cuerpo es diferente, tiene sus propias características y todos son perfectos a su manera. When you coming out for gameplay, I got my chickens out, chest paw cheesy. Oh yeah, honey body, you make me want to play with you. And if you wanna bring your dice, that'd be real nice. Six-sided dodecahedron, it doesn't matter. Oh yeah, honey body, you make me want to stay with you. Oh honey body, what you doing Sunday? Baby sipping the Coca-Cola with me, babe. Oh yeah, honey body, yeah. 'Cause everybody wants a honey body someday. Mama said they don't grow on the trees easy. Hands down on the ground, I'm begging you to be honey body with me. Ooh, 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 ooh. Honey body wants your body. Hey, you honey body, one day you were late, sitting under the tree, all so shady. Oh yeah, honey body, one day we're going to play, honey body, yeah. On the day we're together in a real way, under pressure to safe, it's so easy. Oh yeah, honey body. Oh honey body, what you doing Sunday? Maybe sipping the Coca-Cola with me, babe. Oh yeah, honey body, yeah. 'Cause everybody wants a honey body someday. Mama said it'll grow on the trees easy. Hands down on the ground, I'm begging you to please, honey body, please me. Ooh.
Honey, what you doing Sunday? Maybe sipping the Coca-Cola with me, babe. Oh yeah, honey body, honey body, honey body, yeah. 'Cause everybody wants a honey body someday. Mama said they don't grow on the trees easy. My hands down on the ground, begging you to breathe, honey body. Bueno, pues seguimos aquí dando un poco del conocimiento y bueno, también comentando sobre esta enfermedad y que casi siempre pues está ahora afectando a países de primer mundo. ¿Nos puede comentar algo sobre eso, maestra? Sí, pues precisamente en cuanto a las estadísticas se menciona que en Europa, bueno, en Francia y todos estos países mediterráneos hay mayor incidencia de estos trastornos de la conducta alimentaria. Hoy por la mañana me hacían ese comentario de que incluso se ha, ¿cómo se dice? Los niños desde 8 años ya están comenzando a tener este tipo de trastornos. Entonces sí es algo muy, muy alarmante, como lo dije al inicio, y que te decía, yo creo que requiere así como una investigación ya más detallada en qué consiste. De hecho, ahorita sabemos que con todo el uso, ¿no?, de los medios, de las redes sociales, a veces los niños ni siquiera quieren ir a comer por estar ahí absortos, ¿no?, en el Facebook, en cualquier medio, ¿no?, en redes, juegos y demás. Entonces el niño da por hecho comer ahí una chatarra junto al teléfono, junto a la pantalla. Y sí comentaba, bueno, leía también este artículo de que decía cómo anteriormente ibas y te comprabas una bolsita de palomitas de de un cuarto, 250 gramos, y ahora cada vez van aumentando el volumen de los recipientes donde te venden las palomitas. Se supone que es un combo familiar, pero ¿cuál familiar? Te lo terminas comiendo tú en toda la hora y media o 2 horas de la película. Entonces las raciones han incrementado y por supuesto el tipo de alimentos, ¿no?, que nos venden estos alimentos ya congelados o prefabricados, se me fue el término, sí. Entonces ahí pues ya los nutrientes ya que pudiera tener ya no los tienen, ¿no? Ya simplemente vas, los metes al horno y ya comes, pero generalmente pues va a tener alto contenido de sodio por el conservador, en fin. Entonces todo esto a nivel social, te decía, a nivel económico y político, yo creo que considero que es un factor muy importante que hace que también incurramos algunas personas caigan en este trastorno. Sí, claro, o sea, la publicidad yo creo que también está influyendo mucho. Creo que deberían de ser un poco más cuidadosos con el mensaje que tú le quieres dar a la persona, porque muchas veces nosotros nos guiamos o lo interpretamos y lo percibimos de diferente forma, que nos llevan tal vez a este tipo de trastornos, de problemas, que también influye lo psicológico, ¿no? O que fuera normada, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho sí. Escuchaba de unas leyes, ¿no? Te decía a nivel económico, político, a nivel social, a nivel de desarrollo humano, el presidente, o sea, cada vez que hay cambio de gobierno, pues vienen con todo su plan, ¿no? Entonces, en cada uno de los aspectos de desarrollo social. Entonces ahí es donde deberían implementar nuevas políticas, leyes para que se sancione, ¿no?, cuando vaya o esté atentando incluso de manera sutil hacia nuestra persona, integridad y salud mental, por supuesto. Es tan amplio este tema de los trastornos de la conducta alimentaria que desde cualquier enfoque que lo queramos abordar sería así como muy, muy tardado. Yo entiendo que ahorita es muy breve el espacio, sin embargo lo abordamos desde el punto de vista clínico y vamos a encontrar un sinfín, desde el punto de vista psiquiátrico, igual, psicológico, social, etcétera. Pero bueno, nada más quisiera enfatizar en los daños que hay a nivel físico, que llevan a un deterioro y que por eso es que hay que actuar de manera preventiva. Sí, ahorita en las escuelas, en las primarias se actúa de manera preventiva, pero ya en las secundarias y a nivel bachillerato, nos comentaba una persona que coordina la escuela para padres, piden a gritos, o sea, buscan la forma de que vengan, pero ya para intervenir en casos ya muy graves. Entonces buscan a los profesionales y tienen que andar tocando puertas, mientras que en la primaria es cuando se actúa de manera preventiva. Entonces considero que se tiene que seguir implementando muchas cuestiones a nivel preventivo, no solo en la escuela, sino a nivel familiar, a nivel social.
y mantenernos ocupados. O sea, yo siempre he dicho que una mente ocupada no tiene espacio para el ocio. Entonces considero que cada quien debe desarrollar esa conciencia de mantenerse ocupado, sentirte útil, aprender cada día cosas nuevas, para que en esa medida va incrementando tu autoestima o te vas sintiendo seguro de ti mismo, y entonces pues menos tiempo tienes para deprimirte, para estar ansioso, o sí ansioso, pero por leer, por aprender, por crear, ¿no? Crear un producto, crear una investigación. Entonces considero que debe ir por ahí la atención. Y te decía de los problemas físicos. Son muchísimos, desde los problemas cardiovasculares, gastrointestinales, que es increíble cómo el deterioro a nivel de epitelial, ¿no? De todo lo que a la hora que están vomitando los pacientes bulímicos, entonces hay un gran deterioro gastrointestinal, un deterioro en el sistema inmune, disfunciones de nuestros huesos, o sea, del músculo, a nivel musculoesquelético. Los músculos se van atrofiando, nuestras células nerviosas, o sea, ya ni siquiera hay la capacidad para pensar, para razonar. ¿Por qué? Porque no hay energía, no hay suficientes nutrientes. Y aparte, a nivel endocrino, pues también ocurren algunos cambios. Por ejemplo, hay niñas o mujeres que incluso pueden tener amenorrea, que es la suspensión de la menstruación. Entonces hay tantas carencias a nivel fisiológico que el deterioro, es increíble. Sobre todo esa incongruencia, ¿no? De la imagen corporal, que la persona no percibe que no tiene exceso de peso, esa incongruencia, ¿no? Incapacidad para percibirte tal cual eres. Y bueno, pues esos serían los cambios a nivel metabólico, fisiológico que pudieran existir. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa, pero antes nos gustaría que nos mencionara en dónde la podríamos encontrar. Sí, claro. Bueno, pues en Facebook me encuentran con mi nombre, Juana Beltrán Landa. Mi correo electrónico es jbl minúsculas _, beltrán @hotmail, y mi número de teléfono celular es 044 2288 470193. Ahí cualquier duda, pregunta, reclamación, pueden encontrarme. Bien, amigos, y claro que no olviden también seguirnos a nosotros en las redes sociales, UPAP Rectoría en Facebook y Twitter @UPAP Oficial. Ha sido un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima transmisión. Esto es Conectando Emociones. Pongamos tus emociones al aire.